Hola, bienvenidas, bienvenidos a otra clase de metodología. En este capítulo hablaremos sobre los diseños no experimentales. En sesiones anteriores vimos el marco general de los diseños de investigación y luego profundizamos en aquellos diseños que, por controlar muchas variables, tanto del diseño mismo como del ambiente, y como de la asignación aleatoria de participantes a grupos, en los cuales en uno aplicábamos un tratamiento y en otro no, eran altamente controlados. Me refiero a los diseños experimentales. Sin embargo, como ya sabemos, no son los únicos. De hecho, son, por así decirlo, una cuarta parte de todos los diseños que podemos encontrar. Por lo tanto, esta vez hablaremos de aquellos que no son experimentos, que son la mayoría de los diseños. Partamos entonces con qué es esto de los no experimentos, qué es un diseño no experimental. El primer tipo de diseño no experimental que nosotros vamos a conversar hoy son los cuasi experimentos, es decir, aquellos diseños que son, al igual que un experimento, generan una condición de tratamiento, una intervención, pero que no podemos controlar la equivalencia inicial de los grupos. Y recordemos que esta equivalencia la lográbamos porque asignábamos al azar participantes a un grupo experimental y a un grupo control. En estos diseños cuasi experimentales, esa asignación aleatoria no ocurre. Por lo tanto, ocurre todo lo que podría ocurrir en un diseño experimental: control de variables, de intervinientes, existe una variable independiente, vemos el efecto de esa independiente sobre la dependiente, pero no, no asignamos al azar los participantes a los grupos. Esa es la única diferencia. Se usan, por lo tanto, grupos que vienen dados previamente, conformados o por conveniencia, que existían en una realidad concreta y se aplican ahí esos experimentos. Ese cuasi experimento de diseño. Me refiero, por ejemplo, un ejemplo típico es lo que ocurre en un colegio. En un colegio hay cursos, son grupos. Entonces, si incluso a veces se dividen el curso con la letra A y el curso con la letra B y otras letras, ¿no? Imagínense un colegio que tiene un liceo de enseñanza media, que tiene solamente el liceo, el cuarto A y el primero A, el primero B, el segundo A, el segundo B, el tercero A, el tercero B, y así el cuarto A y el cuarto B. Y yo quiero aplicar una intervención en matemáticas para que los estudiantes aprendan mejor matemáticas. Y se lo aplico solamente a los cursos que tienen letra A, de primero a cuarto B. Eso sería un diseño cuasi experimental, porque los grupos venían conformados previamente. No los armamos para producir esta intervención en matemáticas, por poner un ejemplo, podría ser otra cosa. Por lo tanto, esa construcción, nosotros no conformamos los grupos, venían dados antes. Y esto es bastante frecuente en los diseños de investigación que ustedes podrán utilizar cuando sean psicólogas, psicólogos, cuando trabajen en esta ciencia del comportamiento y de los procesos mentales. Cuando usted genera una intervención, muchas veces se la va a generar a un grupo de personas concretas, que podría ser, no sé, un grupo de trabajadores de una empresa, por ejemplo. Entonces usted prueba la intervención en ese grupo, pero tiene que dárselo a una sección completa, a un departamento, y a lo mejor lo va a tener que comparar con un grupo que no recibió la intervención. Eso ocurre bastante, ¿sí? Tenemos los mismos tipos, por cierto, de diseño, los cuasi experimentos. Ocurre lo mismo que con los experimentos, porque como se crea una intervención, tenemos la misma tipología. La única diferencia es que la letra R de random de la nomenclatura Campbell y Stanley aquí no está presente. Verlo ustedes en esta lámina.
Aquí no está la letra R. Sin embargo, tenemos un grupo 1 que tiene una observación inicial, cuyo se aplica, a cual se aplica un tratamiento X, y se hace una observación final. Y se compara con un grupo 2 que tiene una observación inicial, no recibe tratamiento y tiene una observación al final. Se pueden hacer las mismas comparaciones que con el experimento, pero el problema es que aquí no hay una letra R al inicio, es decir, no sabemos si hay una asignación al azar a los grupos. De hecho, no lo hay. Si lo supiésemos, pondríamos la R, y esa es la diferencia en nomenclatura Campbell-Gestalt de un cuasi experimento con de pretest post-test, en este caso, con un experimento pretest post-test. Otro ejemplo más, para que nos quede un poquito más claro. Estos son datos de una investigación que hicimos junto a otros profesores y estudiantes, igual que ustedes, de la universidad, en la cual hicimos una intervención en algo que se llama la terapia cognitivo-conductual post-desastre, que ahí aparece con la letra CCPD, terapia CCPD, terapia cognitivo-conductual post-desastre. Sabíamos que esas terapias son efectivas para estar mejor después de eventos difíciles, como por ejemplo un terremoto, un desastre. Entonces, habíamos aprendido eso teóricamente, teníamos manuales, etcétera, y los quisimos aplicar a grupos de personas que quisiesen recibir esta terapia. Nos contactamos con algunas organizaciones públicas, con algunos colegios de Talca y de Constitución, justo unos 7 a 8 meses después del famoso terremoto del 27 de febrero del 2010. Y aplicamos estas terapias a esos grupos que ya existían, como les digo, grupos de servicios públicos o incluso grupos de un colegio, grupos de profesores, siempre fueron adultos. Lo que tenemos en el gráfico, en el eje Y, acá en la vertical, tenemos el promedio de síntomas intensos de estrés postraumático, es lo que después de un evento difícil de la vida, como un desastre, es una de las respuestas esperables en las personas, estrés postraumático. Y ese promedio de síntomas intensos fluctuaba, en este caso, entre 6 y 8, 0 y 8, perdón, que son los límites que vemos aquí en el eje de la Y. 0 para cuando no había síntomas intensos y 8 cuando ya eran bastante altos. Aquí hay una línea que ustedes tienen que imaginar, que está en el número 3, acá. Ese es el límite entre lo peligroso y lo no peligroso. Y peligroso me refiero a que la persona podría tener un estrés postraumático, que es la definición clínica que requiere un tratamiento, que estaría en este nivel. Bueno, como eran grupos abiertos y nosotros hicimos un llamado abierto a toda la comunidad, nosotros a todos esos grupos medimos antes a todos esos grupos cómo estaban en estos del estrés postraumático, en estos síntomas de estrés postraumático. Y aquí tenemos las puntuaciones antes de 3 grupos distintos que son representados por las 3 líneas que están ahí. En la línea con puntos azules es el grupo que no tenía estrés postraumático porque tiene un puntaje bajo de inicio, se dan cuenta, un síntoma intenso, y que recibieron terapia cognitivo-conductual post-desastre. Sí, nosotros no quisimos inhibir la participación de las personas que quisieran asistir a esta terapia, que era una especie de taller con grupos, en grupal, guiado por un profesional de la salud mental, una psicóloga, un psicólogo, dos profesionales, dos psicólogos por taller, que trabajaban en grupos. Y en sesiones grupales muchas veces había gente que, aunque no reportaba síntomas, igual le gustaría participar en este tipo de sesiones, y no se les inhibió la participación. Y por eso tenemos un grupo que no tenía estrés al inicio. Ahora, tenemos otro grupo que tenía estrés en la línea roja, ¿no? Tenía estrés, 7 síntomas de estrés promedio, y recibió la terapia cognitivo-conductual post-desastre, que es la línea roja. Y curiosamente, hubo un grupo específico de personas que, teniendo el estrés postraumático, o los síntomas intensos, mejor dicho, del estrés postraumático al inicio, en este caso 6 síntomas, fíjense que entre 7 y 6 no es mucha la diferencia, teniendo estos síntomas,
recibieron una versión abreviada de la terapia, que es el grupo de línea gris. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ustedes dirán por qué se dio una versión abreviada? Porque lo que ocurre en la realidad a veces nos supera. Uno va a nosotros fuimos a ese, era un liceo, fuimos a ese colegio y le preguntamos a los profesores, a los apoderados, si necesitaban este tipo de dispositivos terapéuticos. Nos dijeron que sí, y lo necesitaban con urgencia, pero que no tenían todo el tiempo para hacer la terapia. De hecho, por eso se abrevió la terapia, porque ellos tenían solamente un mes para trabajar. La terapia, por cierto, no lo mencioné, dura 12 sesiones, una por semana, o sea, unos 3 meses. Pero ellos tenían solo un mes. Entonces, tuvimos que tomar una decisión como investigadores y decidimos dar la terapia abreviada, es decir, hacer sesiones más largas, durante un mes, pensando que esa versión abreviada no iba a producir un problema en el grupo. Preferimos hacer una intervención a no hacer nada. Bueno, ¿qué pasó? Esa es la medición antes de la terapia. Se fijan, aquí aparece el antes, el momento antes. ¿Qué pasó después? Después, el grupo que recibió la terapia completa de cognitivo-conductual por desastre bajó, y que tenía estrés postraumático de la línea roja, bajó de 7 síntomas de estrés postraumático a 1 después de la terapia. El grupo que no tuvo estrés y recibió una terapia no bajó ni subió, se mantuvo en un síntoma. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con el grupo que, teniendo estrés postraumático, recibió terapia abreviada? Ese grupo tampoco bajó, porque la diferencia entre el 6 y el 5 no es mucha. Y ya les dije que aquí hay una línea imaginaria que es el de 3 síntomas, que indica el límite de tener o no estrés postraumático. Y ellos no bajaron de ese límite. Sí lo hizo el grupo que recibió la terapia completa. Insisto, los grupos no los conformamos nosotros, eran personas que estaban ahí, se conformaron por sus niveles de estrés o porque pertenecían a un grupo distinto de personas. Por ejemplo, el grupo gris eran grupos de profesionales en un colegio. No obstante, se pueden aprender muchas cosas de esto. Se puede aprender, por ejemplo, que dar una terapia abreviada, por muy basada en la evidencia que esté, no va a funcionar en el grupo, o probablemente no tenga un efecto, porque claramente fue lo que pasó con la línea gris. No bajó los síntomas dar esta terapia abreviada. También podemos aprender que darla completa cuando las personas tienen el estrés postraumático sí disminuye, y disminuye bajo los límites de riesgosos. Por lo tanto, también es un hallazgo. Ahora, insisto, los grupos nosotros no los conformamos. Estaban allí y se conformaron solos. Nosotros no podíamos, no quisimos, por ética incluso, decirle a la gente no entre a este grupo porque este va a recibir la terapia abreviada. No, por ética dimos una terapia aunque fuera abreviada para que algo recibieran. Afortunadamente no subieron los síntomas, nada. En todo caso, no se espera que suban los síntomas, se esperan que bajen con el tiempo. Se pueden extraer muchas conclusiones de esta investigación. Ahora, para los efectos de este curso, es un muy buen ejemplo de cómo se puede hacer, cómo surge un cuasi experimento, porque esto sería un cuasi experimento, porque a pesar que tenemos grupos, a pesar de que tenemos tratamiento, a pesar de que tenemos control de variables, que no controlamos lo más importante, que era la asignación aleatoria a los grupos. ¿Y saben qué? No siempre se puede controlar eso, y no siempre se debe controlar, que fue el caso de acá. Entonces, los cuasi experimentos pueden ser, ganamos con los cuasi experimentos un poquito más de validez externa, por cierto, porque los grupos están conformados. Perdemos validez interna, lo que mencionábamos hace 2 clases, pero son más cercanos a una realidad concreta. Disminuye el control también. No controlamos lo más relevante, que es la asignación al azar, pero igual se obtienen resultados que pueden ser valiosos para el avance científico.
Recordemos, estamos mencionando algunos elementos de las otras clases, pero dejamos esta actividad opcional, ojo, opcional, respecto a saber dónde ubicar, en qué cuadrante podríamos ubicar los cuasi experimentos. En este modelo que nosotros le proponemos para organizar los diseños. Sería un diseño del cuasi experimento, un diseño más bien específico con validez externa, o sería generalizable con validez externa, o generalizable con validez interna, o mezcla de esos. Lo veremos, ustedes nos dirán, digamos, y nosotros nos vemos en una próxima clase, en otra clase de metodología. Muchas gracias. Chao.